Y vamos a recordar que el gobierno nacional está tratando de desregular la ley 27642, que es la ley 27642, la que se le conoce como etiquetado frontal, ¿eh? Los octógonos que se le habían puesto a algunos productos. Sacarlos va a afectar muchísimas cosas, y para hablar de ello dialogaremos con Andrea Graciano. Ella es coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA. Ella es nutricionista con matrícula nacional 2598, así que le vamos a dar la bienvenida. Andrea, gracias por atendernos. Nacho y Flor en Tandil te saludan. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y por esta posibilidad de seguir visibilizando nuestra preocupación. Apenas tomamos conocimiento de la intención del Poder Ejecutivo Nacional de derogar la ley, o sea, en realidad anuncian el 22 de mayo a Dorni que mandaron un proyecto al Congreso, y en el fin de semana, el sábado, circuló, y el proyecto de ley lo que busca es la derogación, o sea, directamente derogar toda la ley completamente. Entonces, en tan solo 3 días, más de 300 organizaciones de la sociedad civil y academia las manifestamos apoyando esta ley, que como bien decía, se conoce como ley de etiquetado frontal. En realidad, ese es el aspecto, la regulación más visible, ¿no? Sí. Pero se trata de una ley integral, es una ley que, además de establecer de manera obligatoria el etiquetado frontal de advertencias, también regula, por ejemplo, la publicidad, promoción y patrocinio, prohíbe que ese tipo de acciones se dirijan a niños, niñas y adolescentes, en el caso de los productos con sellos. También protege los entornos escolares. Por ejemplo, lo que dice la ley es que si el producto tiene, aunque sea un sello de advertencia, no se puede ofrecer ni comercializar en las escuelas de nivel inicial, primario y secundario. La ley también avanza con las compras públicas. Digo, hay un montón de regulaciones que se conocen menos. Por ejemplo, hay un artículo que dice que el Estado Nacional, al momento de comprar alimentos, debe priorizar a los productos anti-igual conveniencia, dice, debe priorizar los productos sin sellos, sí, así. Un montón de regulaciones. Por ejemplo, ¿no? A partir de esta ley es que empieza a ser obligatorio que se declaren qué cantidad de azúcares tienen los productos alimenticios. Antes, por ejemplo, una persona diabética iba a comprar alimentos, se fijaba en la etiqueta, porque mire la letra chica, en ningún lado decía qué cantidad de azúcares tenían los productos. Y es a partir de esta ley que eso pasa a ser obligatorio. Sí, sí. Es realmente preocupante, ¿no? Esto porque, bueno, ha tenido un avance importante, la ley costó muchísimo lograr sancionarla, y ahora de un plumazo quieren eliminarla. Exacto, y aparte de que fueron muchos años de abogacía e incidencia para poder avanzar con este tipo de regulaciones, una vez que esto se discute, o sea, que era proyecto de ley que se discute, fue aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras. En el Senado tuvo 64 votos a favor y tan solo 3 en contra. En diputados tuvo 200 votos a favor y tan solo 22 en contra. Esto para que entendamos de que fueron legisladores de todos los partidos políticos los que apoyaron. Esto no es una ley de un gobierno, esta es una ley que protege a la salud pública, que lo que busca es atender uno de los principales problemas de salud pública que tenemos, que es la malnutrición. En Argentina las encuestas poblacionales dan cuenta de que la malnutrición afecta a gran parte de la población. Por ejemplo, puntualmente, digo, la malnutrición adopta múltiples formas, pero la más prevalente es la malnutrición por exceso. Claro. Y datos de encuestas en nuestro país dan cuenta de que el 13,6% de niños y niñas menores de 5 años tienen exceso de peso, que el 41,1% de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años tienen exceso de peso, y casi el 70% de la población de 18 años y más. Como para que entendamos la magnitud que tiene el exceso de peso, que es un factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles, que son la principal causa de enfermedad y muerte, ¿no? O sea, en Argentina más del 70% de las muertes se debe a enfermedades no transmisibles, y uno de los grandes motores de estas enfermedades no transmisibles es el aumento en el consumo, en las ventas y en el consumo de productos ultraprocesados. Argentina ocupa el 3er lugar a nivel regional en cuanto a ventas de ultraprocesados y el 14 a nivel mundial, ¿sí? Productos ultraprocesados que los identificamos rápidamente porque en general se comercializan envasados, tienen 5 más ingredientes, muchos de esos ingredientes son cosas que no sabemos qué son ni para qué sirven, ¿no? Carboximetilcelulosa sódica, y 300, ¿no? Vemos en los envases un montón de ingredientes que no sabemos qué son, y muchos de esos productos ultraprocesados tienen una característica que es precisamente tener exceso de nutrientes críticos.
Entonces el etiquetado lo que permite es tener esa información de manera clara y sencilla, sin tener que hacer cálculos matemáticos. Rápidamente podemos identificar en los envases qué productos tienen exceso en esos nutrientes que potencialmente nos pueden generar un daño en la salud, ¿no? O sea, que su consumo excesivo puede hacer que desarrollemos algunas de estas enfermedades no transmisibles. Entonces, con esta ley lo que se busca es proteger la salud pública y en particular muchas de sus regulaciones atienden específicamente a un grupo que es de los más vulnerables, que son niñas, adolescentes, que muchas veces compran este tipo de productos o le piden a sus padres que compren este tipo de productos por un montón de estrategias de marketing que la industria despliega en general, y muchas de esas estrategias se despliegan específicamente en los envases de los productos, ¿no? Personajes infantiles, deportistas, logos o sellos de sociedades científicas o de la nutrición que apuntan a que los padres o las personas adultas cuidadoras crean que son productos más saludables y nutritivos, no los colores que aparecen en las etiquetas. Digo, muchas de estas estrategias de marketing quedaban alcanzadas por la ley también, y si el producto tiene, aunque sea un sello, no pueden hacer uso de estas estrategias, ¿no? De estas estrategias que muchas veces tuerzan nuestra decisión, y de hecho hay datos locales que también dan cuenta de que, por ejemplo, un cuarto de los chicos le pedían que a sus papás y a sus mamás que le compren un producto porque habían visto una publicidad, ¿no? Y lo que hay que entender es que esas estrategias de marketing son cada vez más agresivas y que hoy están hasta incluso personalizadas, ¿no? En estos dispositivos, hoy un chico, datos de UNICEF Argentina, ¿no?, accede a su primer teléfono a los 9 años. Y a partir de tener un dispositivo propio, es que ahí tienen estrategias de marketing, digamos, específicamente amoldadas para los perfiles de cada uno de los usuarios, ¿no? Tenemos en las redes sociales y en casi todas las cosas a las que accedemos, ¿no? Incluso cuando entras a leer una noticia en los diarios tenés publicidades, ¿no? Entonces, digo, y hay muchas que tienen que ver específicamente con publicidades que están dirigidas a las infancias y con estrategias, digamos, que buscan torcer las decisiones hacia productos que cuyo valor nutricional en realidad nos enferma, ¿no? O sea, muchas veces que también, y ya les doy la palabra, no me entusiasmo y no paro de hablar, lo que es alarmante, ¿no?, es que lo que sabemos, porque hay evidencia local que da cuenta que esta donde es más efectiva esta ley es en los productos falsamente percibidos como saludables, ¿no? Esos productos que compramos convencidos de que son opciones saludables y nutritivas. Gracias a los sellos empezamos a darnos cuenta de que los yogures o los postrecitos lácteos que muchas veces las mamás, los papás les compraban a sus chicos para que, digamos, creyendo que les estaban haciendo, con eso estaban teniendo un acto de cuidado y de amor, ¿no? Porque, bueno, les estoy dando algo lácteo, ¿no? Pero en realidad, gracias a los sellos, pudimos identificar rápidamente qué productos en realidad eran una golosina más en la góndola, ¿no? Que tenían por ahí no solo uno, no solamente exceso de azúcares, por ejemplo, sino que también tenían varios sellos, ¿no? Exceso de grasas, exceso de sodio. Entonces, hay mucha evidencia ya en nuestro país, a partir de la implementación de la ley, de que esta ley sirve, de que la población, de que más del 90% de la población valora la presencia de estos sellos y los tiene en cuenta al momento de tomar decisiones de compra. Y algo interesante es que esa evidencia no solo ha sido generada por organizaciones de la sociedad civil y de la academia que veníamos trabajando en estos temas, sino que recientemente se publicó ahora en abril de este año, y le agradezco mucho a Julián Danzi lo que nos facilitó el informe, que específicamente es un informe que se hace de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y lo que muestra es que casi el 80% de las personas transformaron sus decisiones de compra teniendo en cuenta la presencia de los sellos, ¿no? Sí. O sea, digo, fue un resultado que medía consumo, y lo que vieron sí es que efectivamente mucha gente dejó de consumir productos por cuestiones y limitaciones económicas. Pero cuando hicieron preguntas que específicamente indagaban sobre los sellos, lo que se dieron cuenta, para su asombro, porque así lo declara Julián en alguna de las entrevistas que le han hecho, o sea, para su asombro encontraron con que la gente usa el etiquetado, con que valora la presencia y lo tiene en cuenta y transforma las decisiones de compra hacia otras opciones con menos sellos o sin sellos. Sí. Andrea, ¿es verdad que los ultraprocesados generan adicción cuando, por ejemplo, en las infancias, cuando consumen ese tipo de productos?
Bueno, eso es algo que a la industria no le gusta que digamos. Lo que se sabe es que los productos comestibles, ultraprocesados, han sido desarrollados para encontrar un punto justo de equilibrio que se llama bliss point, que es un equilibrio perfecto entre la cantidad de grasas, de azúcares, de sodio que tienen, y eso hace que los productos sean fuertemente irresistibles. Y de hecho, de esa característica, la industria hasta la ha usado como estrategia de marketing, ¿no? Por ejemplo, en papas fritas, diciendo como logo o eslogan, si empezás no parás, ¿no? Claro, o sea, sí, es una característica que tienen este tipo de productos, algo que es, digamos, que podríamos decir que es negativo, la industria está incluso lo ha utilizado para vendernos sus productos, ¿no? Productos que una vez que abrimos el paquete, no podemos parar de comer hasta terminarlo, hasta vaciarlo. ¿Por qué resulta más difícil? Creo que no hubo tanta resistencia con las publicidades, digamos, que empezaron a aparecer en los paquetes de cigarrillos, pero con los octógonos hay una resistencia que un poco da a entender que las industrias de alimentos tienen un posicionamiento y un poder mucho más amplio, ¿no? Que las tabaqueras, de pronto. Lo que pasa es que hoy en día nadie duda del daño que genera el tabaco en la salud. O sea, eso también fue podríamos decir, muchos años de muchas también profesionales, personas, organizaciones de la sociedad civil y de la academia que trabajaron para que se pueda regular, ¿sí? O sea, esto no fue una cosa que la aparición de ese etiquetado en los paquetes de tabaco o de cigarrillos no fue algo que se consiguió de un día para el otro. Fue un trabajo también de muchos años hasta conseguir entornos libres de humo. Y de hecho, lo que se llama el playbook, el manual de las tabacaleras, lo toma la industria de los ultraprocesados y empieza a desplegar ese mismo tipo de estrategias para vender ultraprocesados, ¿no? Y la dificultad que hoy tenemos es que los ultraprocesados no se registran todavía como dañinos para la salud, a pesar de toda la evidencia que da cuenta de que efectivamente hay una relación entre el consumo de ultraprocesados y el daño para la salud. O sea, todavía no hay ese registro a nivel poblacional. O sea, ahí es donde, digamos, tenemos todavía mucho trabajo para hacer, para seguir pudiendo reconocer y que ese reconocimiento sea masivo, de que hay ciertos productos que nos hacen daño. Claro. Entonces, por eso es que este tipo de políticas públicas son muy importantes, porque una de las principales cosas que generan es conversaciones alrededor de qué es un alimento y qué no lo es. O sea, muchos productos comestibles y bebibles, o sea, se comercializan como alimentos, pero en realidad no lo son. Compramos muchas veces un jugo de durazno que cuando leemos los ingredientes tiene de todo menos durazno. Tiene un montón de aditivos que hacen que el producto tenga sabor a durazno, color a durazno, olor a durazno, pero que no tenga durazno. Entonces, hasta que no sigamos hablando de este tipo de cosas, por eso yo agradezco mucho este tipo de espacios, es que no vamos a lograr generar esa conciencia de que hay un montón de cosas que se comercializan como si fueran alimentos, aunque en realidad no lo son, y que es necesario avanzar con este tipo de políticas públicas para poder primero tener información y poder identificar rápidamente las góndolas cuáles son las peores opciones, ¿no? Cuanto más ellos peores, ¿no? Digo, más exceso tienen de nutrientes críticos, y también para poder, sobre todo, identificar esos productos que creíamos y comprábamos con el convencimiento de que eran opciones saludables y nutritivas, y que gracias a este tipo de sellos podemos empezar a darnos cuenta que en realidad no lo son. Sí, seguro. Bueno, Andrea, te agradecemos muchísimo el espacio. Si querés agregar algo que no te hayamos preguntado, con mucho gusto. No, la verdad es que muchas gracias por este espacio y por esta posibilidad de seguir hablando de la ley y reforzar de que en tan solo 3 días más de 300 organizaciones de sociedad civil y academia salimos en apoyo y que ahora seguimos juntando firmas, pero a nivel regional. O sea, digo que no solamente las organizaciones son de nuestro país, sino nuestra ley es una ley, nuestro marco normativo es modelo, y no solamente a nivel regional, sino a nivel global. Entonces, esto ha generado las alarmas de referentes de otros países también que están muy preocupados porque se avance con una derogación, y con esto se deberían dar muchísimos pasos atrás en materia de protección a la salud pública en general y de las infancias en particular.
Bueno, te mandamos un abrazo grande desde Tandil, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Andrea Graciano, ella es coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, matrícula nacional 258, nutricionista. Y una de las cosas que señala el Colegio de Nutricionistas es que retroceder en medidas que fortalecen el acceso a la información implica debilitar herramientas de cuidado colectivo y profundizar desigualdades.